y pues qué bueno que vienen a escucharme, ¿sí? Ahora nuestro entendimiento y saludos a todos los que nos están viendo por Facebook y los que nos vean después, bienvenidos a esta su iglesia Calvario. Sí, bueno, bienvenidos hermanos, bienvenidos justo a tiempo. Sí, sean todos ustedes bienvenidos. Esta es su iglesia que les da su bienvenida. ¿Bien por primera vez? No. ¿Sí, sí? ¿No? Segunda vez. No me ha tocado verlo, ¿eh? Qué bueno. Bueno, qué bien. Sí, pues sean todos ustedes bienvenidos. Y para los que nos ven por primera vez en Facebook y para los que tienen 3 veces que nos visitan, les comento nada más que en esta su iglesia Calvario leemos la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo, hasta que terminamos un libro. Es la manera en que lo leemos. Y así que el día de hoy seguiremos en nuestro estudio de Reyes. Este libro lo empezamos apenas la semana pasada, donde el pastor, él lo hace de una forma grandiosa, ¿no? Ya nos explicó el capítulo 1 y el día de hoy vamos a seguir. Yo estaré dando el capítulo 2. Si gustan acompañarme en Primera de Reyes, vamos a estar leyendo el capítulo 2. Y en este capítulo 2 vamos a ver la confirmación de Salomón sobre el reino de Israel, porque por si recuerdan, en el primer capítulo David lo nombra rey, ¿no? Pero ahora vamos a ver aquí la confirmación sobre el reino de Israel. Y en los versículos que estaremos leyendo hoy de este capítulo 2, vamos a ver a un padre que está en sus últimos días de vida, dando consejos a su hijo, despidiéndose, digamos, ¿no? Y este hijo al que le está dando sus consejos tiene un gran compromiso por delante. Lo acaban de ungir rey, ¿no? Y tiene una vida por delante para muchos retos enfrente de él. Y vemos a este padre que, a pesar de contar con esa promesa de Dios de que mantendría uno de sus descendientes en el trono, David, como padre, como todo buen padre, está más preocupado por dar instrucciones a su hijo, dejarlo bien preparado, que por el hecho de que pronto moriría. Y yo creo que esta es una de las cosas que hacen que David sea conocido como el rey más grande que tuvo Israel. Nos dice ahí la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Grandioso, ¿no creen? Yo quisiera que así también me recordaran este hombre. Batalló en sus primeros años de vida, pero en su segundo tiempo le echó ganas y se dedicaba. Le echamos ganas, ¿no? No por hablar por mí mismo, ¿verdad? Bueno, acompáñenos a iniciar nuestro estudio del capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Del versículo 1 al 4, y el título de este estudio lo he titulado Confirmación de Salomón como rey. Es la confirmación de Salomón como rey. Como decíamos, estar en el capítulo 2 y comencemos. No es el versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón,
y de toda su alma jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Lo que le decía David, contaba con esa promesa. Y vemos aquí desde el inicio en el versículo 1 que aunque David es considerado, como le decía, el rey más grande de Israel, él reconoció que era solo un hombre y que compartía el mismo destino que todos en la tierra. Y sabiendo que pronto dejaría esta vida, le da sus últimas palabras a Salomón. Se despide, por decirlo de alguna manera, y comienza diciéndole, aquí en el versículo 2 dice, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Esta misma expresión fue utilizada por los filisteos mientras se animaban unos a otros en su batalla. Esto de ser hombre, vamos a verlo en 1 Samuel 4:9. Dice ahí, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Esta palabra de sed hombre no es de que sé muy macho o algo así, ¿no? Sino ser hombre era llevar la valentía al siguiente nivel, ser más valientes, ¿verdad? Dice, esfuérzate y sé hombre. Esto, David tal vez detectaba alguna debilidad en Salomón, no nos lo dice aquí, o tal vez simplemente David, preocupado, sabía que no era una tarea fácil lo que le esperaba a su hijo Salomón. Así que lo primero que le dice es, esfuérzate y sé hombre, échale muchas ganas, sé muy valiente, ya que grandes responsabilidades te vienen y requerirán de fuerza y de coraje. Y continúa diciéndole aquí en el versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. David sabía también, aparte de ese gran esfuerzo y coraje que necesitaba, se ve que Salomón no sería lo suficientemente fuerte ni valiente sin contar con la voluntad de Dios. Sabía que tenía que incluir a Dios en su vida. Así que le dice, sé obediente a los mandamientos y prosperarás en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y al inicio del versículo 4 dice, para que confirme Jehová las palabras que me habló. Eso me llama la atención aquí, eso que utiliza David, que dice, para que confirme Jehová las palabras que me habló. Sabemos, como les he estado repitiendo, él tenía esa promesa de que mientras observaran su palabra, no faltaría varón en el trono. Sabemos que aunque David se sabía amado y porque confía totalmente en Dios, dice aquí, para que Jehová confirme. No dice, él me lo prometió y así va a ser, tiene que cumplir. Y no aceptaré un no por respuesta, ¿no? ¿Sí? No dice esto. David los exhorta a Salomón a la obediencia, queriendo recibir esa promesa que le había hecho. Esta promesa la podemos ver en 2 Samuel 7, versículo 12, donde dice, tomó luego Samuel una piedra y puso a Mizpa y Sen, y lo puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Me puedes poner el 7:6, por favor? Y todos los años iba y daba vuelta en Betel, Gijal y Mizpa y jugaba Israel. ¿No? Creo que me equivoqué aquí en esta. Pero es una promesa donde le promete esto de que no faltaría nunca un varón en el trono, donde siempre, mientras quieran sus preceptos, estaría un hombre, un varón en el trono de la casa de David, siempre y cuando sus hijos caminaran en obediencia, mantendrían ese trono. Y esta es una promesa sorprendente que mantuvo a David durante todo ese tiempo,
Y David sabía que no importaba lo que los asirios, los egipcios o babilonios hicieran, mientras ellos fueran obedientes y siguieran a Dios con todo su corazón y toda su alma, dice, Dios mantendría en el trono de Israel, lo mantendría en el trono de Israel. Y tal vez usted dirá, yo quisiera una promesa así, ¿no? Yo quisiera una promesa para toda la vida. Pero pues yo les tengo buenas noticias. Nosotros también tenemos una promesa parecida. Veamos qué nos dice Josué 1, versículo 8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que dice, al final dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero al inicio dice que tenemos que tener este libro de la ley en nuestra boca, siempre. Meditarás en él de día y de noche y todo te saldrá bien, dice ahí. ¿Qué les parece? Es grandiosa esta promesa, ¿no creo? Pero vamos a continuar con nuestra lectura y vamos a ver cómo estos siguientes versículos del 5 al 9 vemos cómo David empieza a aconsejar a Salomón respecto a sus amigos y a sus enemigos. Versículo 5 dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Y tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Dice aquí en el versículo 5 que Joab mató a Absalón, el hijo rebelde de David, otro que quería usurpar su trono anteriormente. Y a pesar de que tenía Joab órdenes de no tocarlo, él agarró y lo mató. Y además dice ahí que mató a otros capitanes de David, siempre buscando fomentar una mejor posición en el ejército. Joab también fue el que por órdenes de David puso a Urías, el esposo de Betsabé, no sé si estén familiarizados con esta historia, puso a Betsabé al frente de la batalla para que lo mataran y David poder quedarse con Betsabé. No sé si sepan esta historia, también esa la tenemos en Samuel, pero es este mismo Joab el que dirigía el ejército y David le dijo, ¿sabes qué? Ponlo ahí enfrente porque cayó en ese pecado en ese momento David, ¿no? Y se quedó con Betsabé. Así que David aquí le dice a Salomón, sabiendo de la violencia y crueldad de que éste era capaz y que era movido por interés de poder, le sigue diciendo a Salomón, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harán misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esa manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, no te mataré a espada.
Así que le dice, pero ahora tú no lo absolverás. En el versículo 9 dice, por ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes de hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Le dice que no lo va a absolver, aunque David lo perdonó, le dijo que no lo mataría a espada. De esta manera David le está diciendo a Salomón, tú no lo vas a absolver, tú no lo vas a perdonar. Así de esta forma David no rompía su promesa de no matarlo, pero también se aseguraba de que Simei no estuviera con Salomón. Y vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos a leer el 10 y 11. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y durmió David con sus padres. Esta frase la vamos a estar leyendo varias ocasiones aquí en este libro de Reyes, en Primera y Segunda de Reyes, y será utilizada para describir la partida de un rey de este mundo. Pero aunque por ser David conforme al corazón de Jehová, nosotros creemos que David pasó de esta vida a su descanso y vida eterna. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen? Entonces, sí. Vamos a ver qué nos dice Primera de Crónicas 29, 28. Y murió en buena vejez, lleno de días de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Vemos aquí que dice que David murió lleno de riquezas y de gloria. Y además todas sus experiencias fueron el escrito de Dios en su vida. Vemos que conocemos que él escribió Salmos y el libro de los Salmos. Son varios escritos que hizo él ahí de todas sus experiencias. También David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y de acuerdo con Segunda de Reyes 11:10, las armas de David fueron preservadas como reliquias en el santuario. Y vemos aquí en el versículo 12, dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Se sentó David. Aquí podemos ver por fin cumplida la promesa hecha a David en Salomón, de que no faltaría varón en el trono. Aunque pues aquí lo vemos como parcialmente, ¿no? Porque como 900 años después, muchos años después, tuvo cumplimiento, también un cumplimiento eterno, es también una promesa en Jesús, que también vemos que es hijo de David, que ahora él reina para siempre. En él se hizo esta promesa por siempre. Ahí sigue todavía. Vamos a continuar nuestra lectura. Vamos ahora a leer del 13 al 18, por favor. Acompáñenme en 13 y 18. Entonces Adonías, hijo de Agüit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, en su venida, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. Si recordamos a este Adonías, ¿verdad? Que fue el que intentó traicionarlo en el capítulo anterior. Este Adonías ahora viene nuevamente con Betsabé, madre de Salomón, y pues ella le pregunta, dice, ¿es tu venida en paz? O sea, ya no era, Adonías no era una persona muy confiable, que digamos, ¿no? Porque ya los había tratado de traicionar, le habían perdonado la vida, pero pues tenía ese antecedente ahí, ¿no? El versículo 14 dice, enseguida dijo
una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y aquí podemos suponer que Adonías quería algo más que la belleza de Abisag. Si veamos aquí en Primera de Reyes 1:3, veamos que Abisag era hermosa, según nos dice en el capítulo anterior, en el 1:3, dice que buscaron a una joven hermosa por toda la tierra. A esta Abisag, a ella la llevaron con el rey David cuando ya era viejo y que no podía sentir calor, la llevaron con él a que le diera calor. Dice ahí que nunca la conoció, ¿verdad? Pero dice que en todo Israel fue la más hermosa que encontraron. Y en el 19 nos dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Betsabé sabía bien que esta petición de Adonías, sabía que no agradaría a Salomón, pero estuvo de acuerdo en hacerle saber lo que Adonías pretendía. Así que tal vez hasta sarcásticamente ahí le dice Betsabé en el 20, ¿no? Casi al inicio dice, una pequeña petición, que en realidad pues no era tan pequeña, ¿no? Una pequeña petición por parte de Adonías. Pide, ay caray, ya perdí. Y ya dijo, en el 21 dice, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Esa fue la pequeña cosa que tenía ella que pedirle en nombre de Adonías. Y vemos cómo, vamos a leer el 22, veamos cómo responde Salomón ante esta pequeña petición. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Vemos que se molestó Salomón y le dice a su madre, demanda también para él el reino. Y esto tal vez porque entre las naciones orientales, las esposas y las concubinas de un monarca muerto o destronado eran tomadas por el sucesor, por el que lo vencía, el que seguía en el reino, ¿no? El que se iba a quedar con ese reino. ¿Entienden ahora por qué es lo que pretendía sutilmente Adonías ahí? Quedarse con la mujer como sucesor. De modo que la solicitud de Adonías pidiendo que le dieran a Abisag fue considerada por Salomón como un abierto reclamo del trono. Y sigue diciendo aquí en el 23, dice, el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá el día de hoy.
recordemos un poco de lo que nos sucedió en el estudio pasado del capítulo 1, Primera de Reyes 1:52. Veamos qué es lo que sucedió aquí, por qué dice esto Salomón, que Adonías ha hablado contra su vida. Veamos que ahí lo que les decía, que ya lo había perdonado. Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallara mal en él, morirá. O sea que ya sabía Adonías que si se encontraba mal en él, sería condenado a muerte. Ya lo sabía. Y Salomón lo perdonó, y aún sabiendo esto, Adonías se atrevió a retarlo. Y tal vez pensó que podría engañarlo. Llegó sutilmente, ¿no?, por lado de su madre, pero no sabía que Salomón ya estaba instruido por David al respecto. Así que vamos en el 25, que dice: entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Vemos que hasta ahí llegó este enemigo de Salomón. Y sigue en el versículo 26 y dice: y el rey dijo al sacerdote Abiatar, otro de sus enemigos, del que le había hablado David: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Aquí vemos que este sacerdote Abiatar había acompañado a David durante un buen tiempo. Él había cargado el arca y había estado con él en aflicciones, pero Abiatar merecía la muerte, porque en estos últimos capítulos él había apoyado a Adonías en este intento de traición, y no solamente traicionando a Salomón, sino que había desconfiado de la voluntad de Dios, porque Dios ya había elegido que Salomón fuera el sucesor de David. Así que traicionó a Salomón, a la voluntad de Dios y al rey, como vemos en el capítulo anterior. Y le dice con su sabiduría a Salomón: eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, mostrando así misericordia, tal vez por su posición de sacerdote de este Abiatar, y como les digo, que había andado con David ahí en penas y todo esto. Había andado con él y le dijo: vete, no te voy a matar, pero sí le dejó claro que en cualquier momento, cualquier falla, así como Adonías, podría ser ejecutado también. Y leamos ahora el 27, nos dice: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliera la palabra que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 3, 11, 14. Veamos de qué habla aquí esta palabra de Jehová. Samuel 3, 11, 14. ¿Entendemos? Bueno, aquí nos habla de que no llegarían de que iba a terminar con la casa de Elí en Silo, de que no llegarían de que quitaría el sacerdocio del reino. Ahí lo tenemos, dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Por tanto, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dice que no será expiada jamás. Y hasta aquí llega la descendencia de Elí. Ya con este Abiatar quedan ellos fuera del sacerdocio del reino. Vamos a continuar con nuestra historia y vamos a continuar leyendo ahora a partir del 28 a 35. Vamos rápido, sí. Y vino la noticia a Joab, otro de los que había hablado David a Salomón, que le decía que tuviera cuidado con él, ¿no? Porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Como vimos en el capítulo 1, Joab apoyó a Adonías en su intento de traición contra David y Salomón, y ahora también imita el intento de Adonías de hallar refugio y misericordia de parte de Salomón. Vemos aquí que se fue al tabernáculo y se asió de los cuernos, al igual que Adonías cuando consiguió misericordia de Salomón. Y la historia nos cuenta, como le decía hace un momento, que este hombre era un hombre duro, un hombre de guerra, y que tenía en poco a Dios, al tabernáculo, a los sacerdotes. Él era un hombre de guerra, era cruel, nos dice la historia. Pero ahora que está en peligro de muerte, que ve en peligro su vida, le salió lo religioso, ¿no? Se fue y se escondió ahí al tabernáculo, pidiendo clemencia. Y esto me hace pensar así en las personas que viven desordenadamente, sin Dios en su vida, y que al ver que su camino está llegando a su fin, esperan ser salvos, aferrándose ahí a los cuernos, ¿no?, del altar, recordando los mandamientos, recordando las promesas de Dios, esas promesas que nunca quisieron atender o escuchar, pero muchas veces es tarde. Tenemos que buscar al Señor mientras tenemos tiempo, mientras aún haya tiempo, dice la palabra, ¿no? Sigamos leyendo en el 29, nos dice, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete con él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas, y él dijo, no, sino que moriré, y Benaía, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así ha dicho Joab, y así me respondió. Joab, como les digo, llegó refugiándose ahí en el altar, ¿no?, haciéndose de los cuernos, buscando la misma misericordia que había recibido Adonías. Pero también lo que no sabía Joab era lo que también dice en Éxodo 21:14, que dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. Así que, como se resistió a salir de ahí del altar, Salomón mandó que lo ejecutaran ahí en el altar. Dice en el 31, y el rey dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre de Joab, que Joab ha derramado injustamente.
Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espadas sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Vemos aquí cómo Salomón va formando ahora ya su propio equipo, ¿no? Rodeándose de gente de confianza, atendiendo a los consejos de David, su padre. Vamos a continuar para ir terminando. Vamos a leer a partir del 36, 37 vamos a leer. Dice: porque sabe de cierto que el día que salieres, el 36, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Recordemos que en los primeros versículos también David le habló a Salomón sobre este personaje, ¿cómo se llama? ¿De quién estamos hablando? Simei. Ya ver, estaba viendo a ver si él los había dormido, aunque todavía no. ¿Sí? Simei. También le habló acerca de él. En el versículo 8 lo acabamos de leer, donde le dice que también tenga cuidado con él, ¿no? Simei sabía que Salomón, en el 38 dice: Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Simei sabía que Salomón había sido misericordioso con él al no matarlo, porque David le había dicho: no dejes descender sus canas al Seol sin sangre, ¿verdad? Que los manchara de sangre, o sea, que le cortara el cuello o algo así, ¿verdad? Así que él se dio cuenta, Simei se dio cuenta que había sido misericordioso, y no solamente estuvo de acuerdo, sino que hasta agradecido con esto, ¿no? Le dice: tu palabra ha sido buena, y así hará tu siervo. Vamos a continuar leyendo en el 39, ahora dice: pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei oyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había dejado Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: no te hice jurar por Jehová, y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que tú morirás. Y tú me dijiste: la palabra es buena y yo la obedezco. Salomón ya había mostrado misericordia con él, pero al parecer aquí a Simei se le olvidó, ¿verdad? O pensó que Salomón ya ni se acordaba
de él. Pero vamos aquí, continúa diciéndole, ¿por qué no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabéis todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Vemos aquí cómo se deshizo de todas estas personas de las que David le había advertido de cómo tratar a sus amigos, a sus enemigos. Y dice aquí al final del capítulo 2, dice, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. En este capítulo vimos cómo Salomón, siguiendo las instrucciones de su padre, confirmó su reinado en Israel. Y esto nos muestra a nosotros de la importancia de seguir instrucciones, de seguir buenos consejos, de escuchar buenos consejos. Yo recuerdo a mis padres siempre tratando de hacerme seguir un buen camino, de enderezarme. Y sí, en ocasiones sí lograban enderezarme, ¿no? Cuando regresaba yo me tiraban cintarazos y me enderezaba yo así. Sí me enderezaban, pero siempre me decían, haz esto, no hagas aquello, y uno decide escucharlos o no. Y cualquiera que sea nuestra decisión de hacer o no hacer, trae resultados tarde o temprano en nuestra vida. Y tal vez el día de hoy tú digas, pues ya para qué, ¿no? Ya, en mi caso ya tengo más de 50 y algo tengo. Tal vez digas tú, ¿ya para qué escuchar un buen consejo, no? O a lo mejor dices, mis padres nunca se preocuparon por mí. Jamás se preocuparon por darme un buen consejo. O ya, más extremo, tal vez dirás, yo ni padres tuve. Nunca tuve ese padre que me diera un consejo. Y esta tarde noche yo te digo que aún estás a tiempo, aún estás a tiempo de escuchar un buen consejo. Y que nuestro Padre Dios Todopoderoso quiere hablarte el día de hoy. Que Él tiene una promesa para ti todavía. Que nunca te desamparará ni te dejará. Solo acércate a Él y escúchalo. ¿Alguien nos acompaña por primera vez el día de hoy? ¿Alguien nos ve por primera vez? Tal vez nos estás mirando por primera vez. Te pregunto, ¿acaso te sientes solo y sin dirección, sin rumbo? ¿Te gustaría escuchar de estas promesas del Padre que te digo? ¿Te gustaría nacer de nuevo? Todos somos de casa ya, somos nacidos de nuevo todos.